Economista Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? Buen día. Sí, muy buenos días, don Alfonso. Un gusto poder estar en tu programa y bueno, un saludo a todos los oyentes y televidentes también si se transmite por televisión, ¿verdad? Y bueno, estamos acá para conversar sobre lo que disponga. Sí, y lo que están encarando desde la institución, presidente, el artículo 14 de la reforma agraria, la situación de miles de recurrentes que no pueden formalizar, que es importante también responderle a ese sector que no puede regularizar la tenencia o la propiedad de sus tierras. Sí, mira, muy buen punto es el que encarar. Realmente, como sabrá don Alfonso, el presidente de la República ha preparado durante su campaña de gobierno un plan muy ambicioso que tiene que ver un poco con la seguridad jurídica, con las inversiones, con el crecimiento económico, con la reducción de la pobreza y está sustentando una política de titulación masiva, ¿verdad? De darle título a la gente. Y también te habrás enterado de que cuando se hizo en el año 2022 el Censo Agrario Nacional, el 50% de los lotes en el Paraguay no tienen título de propiedad o están en alguna condición irregular. Eso quiere decir de que somos un país que estamos empobrecidos por la no titulación de tierra. Si la pobreza existe, hay un estrecho vínculo entre la posibilidad de reducir esa pobreza con la posibilidad de otorgarle título de propiedad a la gente. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la pobreza con la titulación? Y lo que sabemos nosotros es por toda la historia, por la evidencia, por las investigaciones, de que los países donde los niveles de titulación son bajos, o los niveles donde la regularización de la tenencia de tierra son muy bajos, en esos países también el ingreso de las familias es bajo. Hay una relación positiva entre titulación y aumento de ingresos. Cuanto más alto sea el nivel de titulación de tierra en una nación, más elevado es el nivel de ingresos de las familias en esa nación. Y en ese contexto juegan papeles muy relevantes diferentes organizaciones del Estado. Por ejemplo, tenemos el caso de los municipios, quienes disponen de grandes cantidades de tierra y deben entregarle títulos de propiedad a sus ocupantes para que puedan ver prosperar las familias dentro de sus comunidades. Tenemos el caso del Instituto Nacional Indígena, que también dispone de una cantidad de tierra y debe otorgarle a las comunidades bajo un criterio de manejo colectivo de la tierra, porque ese es el modelo ancestral de nuestros, digamos, compatriotas. También tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, que cumple un papel muy importante porque existen muchos asentamientos en zonas urbanas marginales, ¿verdad? A quienes también, cuyas familias también, al entregársele un título de propiedad, uno los visita un año después y encuentra calles empedradas, eran de barro, y de tierra, llovía y ya era un desastre. Encuentra de que las familias construyen casas de materiales, ya no son esas casas típicas de madera, ¿verdad? Entonces se va viendo el progreso en la medida que las tierras se van regularizando. Y tenemos el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, que acá viene el punto, es muy importante distinguir. Tiene dos maneras de adjudicar las casi 4 millones de hectáreas de tierra que tiene. Y gracias a que la ley, bajo un enfoque muy moderno, contempla dos posibles enfoques de otorgamiento de los títulos. Por un lado, nosotros tenemos las colonias que están habilitadas y que son muy agrícolas, ¿verdad? Y son colonias que llevan 40, 50, 60, 100 años incluso. Son colonias que se han habilitado donde básicamente se mantienen las condiciones rurales. O sea, la gente sigue teniendo su gallina, su chancho, su chacra, planta maíz, planta mandioca, sobreviven con eso y tienen un poco de renta. Esas colonias agrícolas nosotros las encaramos la titulación en primer lugar bajo el enfoque que le llamamos barrido predial masivo.
Hacemos toda la titulación de la colonia y se fija un precio que es el de reforma agraria. Ese es un precio, es prácticamente un subsidio que se le da al campesino. Y te doy un ejemplo. Podemos estar entregando un título de propiedad de 10 hectáreas que valor de mercado vale 1.800 millones de guaraníes. Le entregamos a una familia un activo de 1.800 millones de guaraníes. La pregunta es, ¿cuánto paga esa familia? Y generalmente paga el 10% de eso. En algunos casos el 5% y a veces incluso hasta el 1%. Le conservamos el valor con el que se adquirió hace 40 años atrás esa colonia. Tenemos casos donde ya hemos entregado títulos de propiedad, por decirte, en Alto Paraná, por ejemplo, inmuebles de 1.800 millones de guaraníes, 10 hectáreas, pero la familia pagó 7 millones en total por sus 10 hectáreas. Entonces, esas son las condiciones que hacemos de la venta de las tierras, de la transferencia de las tierras a los agricultores. Pero también, ¿qué es lo que ha ocurrido con el paso del tiempo, don Alfonso? Que muchas de nuestras colonias se han vuelto prósperas y han adquirido, se han vuelto con una concentración conglomerada, han surgido las plantas urbanas, suburbanas, pero hay aglomeración y uno va y encuentra que ahí hay, donde era un lote que se compró, o sea, donde era una colonia, hay una zona que es relativamente urbana, y eso se adquirió hace 70 años atrás y ahí se practicaba la agricultura. Pero uno va y encuentra una enorme industria ahí. Y te doy un ejemplo concreto. Nosotros tenemos una colonia que lleva 101 años que es la colonia que está en San Lázaro. Y ahí hay una zona urbana y hay una zona agrícola. La zona urbana se volvió completamente industrial. Y nosotros ahora vamos a entrar a titular San Lázaro. ¿Qué tenemos? Y tenemos por un lado la ley dice, bajo los criterios de la reforma agraria, si le vas a asignar esto a un campesino, tenés que cumplir ciertos criterios. En primer lugar, paraguayo. En segundo lugar, esté ejerciendo la agricultura o alguna actividad complementaria, que tenga su maniobra, que tenga su casa. Y bueno, vos te vas a verificar y encontrar que efectivamente un campesino paraguayo radicado en esa colonia lleva, digamos, su bisabuelo fue el ocupante originario y ahora ya está el bisnieto. Su bisabuelo murió, su abuelo murió, incluso su padre falleció también, y queda el de la cuarta generación de los pioneros, descendientes de los pioneros. Y entonces, ¿qué pasa? A eso no hay problema, entramos, hacemos titulación masiva, precio de reforma agraria. Pero ¿qué pasa con una industria que está generando 400 puestos de trabajo y le encontramos que está en nuestra colonia? La solución que se le daba antiguamente a Alfonso, y es una solución que está fuera de la ley, se le decía, simula que vos sos campesino. Entonces iba al dueño de una industria, y se ponía el sombrero pilí, traía 4 chanchas a su lado, haciendo un cultivo de 4 líneas de mandioca, y le sacaban la foto y le decían, no te vamos a dar. Y eso está, y en realidad nunca se le daba el título de propiedad, no se le entregaba. Entonces hacían una simulación que eso está fuera del margen de la ley, y nosotros en estos 2 años lo que hemos hecho es identificar todos estos expedientes en donde lo que se hizo fue simulación, y empezar a ver la solución, porque no podía decirle a una industria, trasladate, andate de mi colonia porque yo no te ajustas al criterio de la ley. Entonces hicimos una revisión exhaustiva del marco jurídico, encontramos que ahí la ley reconoce que nosotros podemos disponer de la venta de esas tierras a gente que no reúnen los criterios de la reforma agraria porque ya no son campesinos, son empresarios industriales. Y nosotros podemos disponer de eso, pero se tiene que solicitar la adjudicación de esos lotes y la titulación a través del artículo 14 de la Carta Orgánica del INDER, artículo 14, numeral 1, y citar el inciso E, creo que era.
Perfecto, presidente. Me gustaría profundizar este tema, inclusive le quiero comprometer para el próximo sábado en una entrevista presencial aquí en Pulso Económico Perfecto. para La profundizar el última tema del aclaración, don artículo Alfonso, 14. sí. Y La última aclaración, don Alfonso, que podría hacer es que se puede solicitar por el artículo 14, numeral 1, inciso es, pero ahí la ley obliga que se haga la tasación por valor de mercado. ujú, No se le puede entregar por valor de reforma agraria, ¿verdad? Entonces, esa es la solución que tenemos para miles de casos que existen hoy en la institución y es la única forma de estar encuadrado dentro de la ley. Entonces, recuerdo nuevamente, si existen personas que desean adquirir del INDER, pero saben bien que no son campesinos, son empresarios, son personas que tienen ya casas residenciales urbanas y no ejercen la agricultura, les recomendamos reformular sus expedientes y solicitar la adjudicación de estos casos por el artículo 14, numeral 1, inciso E, de la ley de la Carta Orgánica del INDER. Y con mucho gusto vamos a empezar a trabajar dentro del marco legal y no a través de una simulación, y vamos a darle solución a miles de familias y miles de empresarios que hoy, por el paso del tiempo, han caído presos de esta situación, vamos a decir. ya. Y para despedir, un breve resumen, por lo menos, presidente, de la actividad ayer con la Federación de Cooperativas de la Producción, en donde se da destaque justamente al enfoque público-privado en materia de titulación de tierras. Sí, así es. Ayer fue una actividad en una colonia, la colonia que se llama Coedovis, y ya venimos trabajando nosotros con los gremios de la producción con el sector privado de una manera muy coordinada. Y ellos están impulsando, por un lado lo que hacen es, toman pequeños productores, los apoyan, los formalizan, los incentiva a la cooperativización. Y ayer estuvimos en una cooperativa que ellos empezaron a apoyar desde el año 2018 bajo un enfoque público-privado. Por un lado, el BNF les dio los recursos a estos pequeños productores para que puedan abrir una industria láctea. Pero por otro lado, el INDER está trabajando actualmente en la regularización de aproximadamente unas 6.000 hectáreas donde ya el sector del privado ya está apoyando a través de la Unión de Gremio de la Producción y de la Federación de la, digamos, la FECOPRO, ¿verdad? Entonces es un experimento muy interesante, no es el único. Ya hicimos esto en Cogaocotú, en la colonia Andrés Barbero, donde hoy 110 pequeños agricultores son agroexportadores gracias a este enfoque público-privado, donde los gremios de la producción apoyan a través de la formalización, del fomento de la cooperativización, ¿verdad? A través de otro tipo de cosas. El Estado los apoya a través del crédito, a través incluso de maquinarias agrícolas, y el INDER a través de la regularización de las tierras. Y lo único que le esperan a estas comunidades es ser prósperas a partir de ahí. Fue muy interesante y podemos estar profundizando en el siguiente programa de todos nosotros. Bueno, perfecto, presidente, le agradezco por este tiempo, por compartir con nosotros y responder a esta inquietud que estábamos planteando aquí en Pulso Económico. Muy amable. Y vamos a coordinar para el próximo sábado una visita, ¿sí? Gracias por el espacio y con mil gusto estaremos el próximo sábado. Hasta luego, hasta luego. El economista Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER.